Primero vamos a conversar con el congresista Marco Arana del Frente Amplio, quien está con nosotros para poder explicarnos sobre el proyecto que van a presentar para declarar en emergencia el Ministerio Público. Buenos días, congresista. Gracias por recibir nuestra llamada. Muy buenos días, Miguel. Bueno, efectivamente hay una crisis muy grande en torno a esta mafia que está siendo investigada, la mafia denominada los cuellos blancos del puerto, que tenía conexiones con el narcotráfico, que tenía conexiones con políticos y que desde la Corte Suprema del Callao ciertamente se extendía al Consejo Nacional de la Magistratura, que era el lugar, la institución que había sido capturada por esta mafia, y desde allí habían avanzado a la Fiscalía de la Nación, y estaban avanzando y apuntaban a adueñarse de la Corte Suprema del país, y habían colocado o habían vendido parte de esos cargos, ahora lo sabemos, también en regiones, ¿no? Y en ese contexto es que hay investigaciones que son iniciadas por la fiscal Rocío Sánchez y por el juez de Huamancóndor del Callao, y en esas búsquedas, en esa investigación, solicitan levantamiento de comunicaciones de manera legal para varios que aparecen en esa red de corrupción. Y allí es que aparecen jueces como Inostroza, aparecen los otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, en esas conversaciones que se sabe que Héctor Becerril estaba buscando a nombre de Fuerza Popular colocar al próximo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávez, aparece en varias conversaciones con Inostroza, con Camayo, que le preparaban reuniones, ¿no? Sí. Y que él salió a negarlas, ¿no? Salió a negar que conocía a Camayo, que conocía a Inostroza, que se habían producido estas reuniones con ellos, que habían estado llamando a periodistas que les ayudaran a lavar la imagen y en todo caso a posicionar mejor su imagen para seguir avanzando y creciendo en su carrera. Y lo que en estos días hemos conocido es que el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávez, incluso había conseguido que le alteraran las notas de evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura para que en el mes de mayo lo ratificaran en su carrera fiscal para que pudiera aspirar a ser el fiscal de la Nación, cosa que efectivamente ha conseguido. Y de los 5 miembros que existen en la Junta de Fiscales, 3, tal vez un segundo fiscal, y con su voto, ¿no?, logran que se mantenga, ¿no? A esto es que el presidente de la República, este tipo de ceremonia es a la que el presidente de la República se niega a ir, el defensor del pueblo se niega a ir, el Contralor General de la República se niega a ir, pero igual el señor juramenta. Desde Frente Amplio le decimos que se inhiba de juramentar, ¿no? Desde Frente Amplio le pedimos que renuncie, no renuncia, no se inhibe, juramenta. Hay un segundo momento en que se le pide, cuando se conocen más audios sobre él, que la Junta de Fiscales lo destituya. Se reúne la Junta de Fiscales y vuelven a votar de la misma manera. Ya no solo el Frente Amplio, el 94% del país le está pidiendo al fiscal de la Nación que dé un paso al costado y no quiere hacerlo. En su proyecto de ley ustedes proponen alguna forma de nombramiento de autoridades. Lo que pasa es que de todas maneras hay una vinculación política. Al ser nombrados los consejeros políticamente, los jueces y fiscales tendrán una connotación política y ahí pierden pues la independencia. ¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio para el nombramiento de magistrados? Yo había presentado un proyecto de ley ya en 2016 en el que se señalaba que para ser nombrada alta autoridad de administración de justicia en el país, es decir, fiscal supremo o fiscal superior, lo que debía hacerse es un proceso transparente, meritocrático, ¿no? Sobre la base de la carrera profesional, de su hoja de vida, de su declaración jurada, para conocer si no tiene bienes mal habidos, o en todo caso para saber si no hay situaciones de incompatibilidad de riqueza que luego pudiera ser acreditada, o lo otro es su declaración de intereses. Sobre esa base se iniciaron procesos de concurso público, ¿no? En ese concurso
pueden haber procesos de tacha, ¿no? Para señalar, oiga, usted tiene sentencia, usted ha sido denunciado porque hizo sentencias en favor de narcotraficantes que son cuestionables, usted fue denunciado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se fueron levantando eso ciertamente en un periodo muy acotado, porque esto no se puede prolongar de manera indefinida. Luego de superar esa etapa de tachas y habiéndose calificado sus expedientes de manera pública, transparente, los que resultaran calificados pudieran incluso exponer cuál es su propuesta de cómo van a dirigir el tan importante cargo que reciben. Y sobre esa base hubiera una evaluación, y a partir recién de esa evaluación pudiera ser elegido, esto no de manera indefinida, sino además pudiera ser elegido por un tiempo al cabo del cual se somete a una elección. Tampoco deberían ser tiempos demasiado cortos para que efectivamente haya una cierta estabilidad, pero que ese proceso tenía que darse sobre la base de una comisión evaluadora que además fuera también transparente. Sin embargo, ese proyecto de ley nunca quiso discutirse, y por eso cuando el día de ayer la bancada del Frente Amplio ha presentado, ¿no?, un proyecto de ley para modificar la Constitución y permita que, siendo la Fiscalía un órgano autónomo, y por eso es que ahora están amparados, esa autonomía no sirva pues cuando cometen delitos, y por eso es que estamos planteando que, así como lo hicimos y presentamos para el Consejo Nacional de la Magistratura un proyecto de ley que reorganizara y declarara en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura, estamos planteando ahora que, en vista que el Ministerio Público no puede renovarse como se lo ha pedido el propio presidente de la República, como se lo pide la ciudadanía en los datos de estadística de las encuestas que usted ha recordado, efectivamente, dado que no pueden hacerlo de modo propio, que sea el Congreso que, modificando una norma transitoria de la Constitución, pudiera efectivamente declararse en emergencia el Ministerio Público, procediendo a la inmediata remoción de los 5 miembros de la Junta Permanente de Fiscales y a nombrar de manera temporal una Junta de Fiscales que pudiera conducir, en el marco de la reforma del sistema de justicia que se está discutiendo y debatiendo en el Congreso, pudiera dar lugar a que esa institución también fuera limpiada de esta influencia que han tenido los cuellos blancos del puerto en tan importante institución de administración de justicia. Correcto, congresista. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Quedó clara la posición del Frente Amplio y esperemos realmente que se tomen medidas inmediatas para la reforma y recuperar la confianza en nuestras instituciones. Muchas gracias y muy buenos días. Y muchas gracias, Miguel. Un saludo a toda su audiencia. Muy buenos días. Bueno, vámonos a un pequeño corte y regresamos para ver las portadas del día de hoy. Y ya tenemos acá en estudios a Eric Eklin del CID, que nos va a presentar su última encuesta: aprobación del presidente, aprobación del Congreso y la percepción que tiene la población sobre los últimos hechos de la coyuntura nacional. Vámonos a un corte y regresamos.